Buenas tardes, mi nombre es Diana Provencio y el día de hoy les hablaré de los foros nacionales e internacionales del derecho conflictual, más específicamente enfocado en el derecho internacional privado. Para empezar, nos tenemos que ir a los antecedentes y cómo se fue desarrollando poco a poco los foros y cómo fue su historia a través de los siglos. Primeramente, en esta etapa histórica, el derecho internacional privado se desarrolló más que en épocas anteriores. Su mayor característica fue el esfuerzo y la canalización entre abogados, juristas y los investigadores, así como de hombres de negocios que deseaban más apertura y facilidad para realizar sus actividades en el plano internacional. En el siglo XIX, el profesor holandés Tobias Asser y el italiano Pasquale Stanislao Mancini prepararon una conferencia en La Haya, Holanda, para discutir y reafirmar los principios de los derechos internacionales. Entre los años de 1882 y 1885, el profesor Mancini había realizado otras 3 conferencias, insistiendo en cada una de ellas que se acordaran reglas obligatorias y uniformes que respetaran la soberanía de cada estado. Pero no fue hasta el año de 1891 cuando Asser retoma la proposición de Mancini y por medio del gobierno holandés convocó a las demás naciones europeas a una conferencia que posteriormente sería conocida como la Conferencia de La Haya en el año de 1893. La Conferencia de La Haya se divide en 3 importantes etapas. La primera etapa comprende desde el año de su fundación hasta el año de 1900. En la primera conferencia, los temas abordados y aprobados fueron disposiciones relativas al matrimonio, a los actos judiciales o extrajudiciales concernientes a las cartas rogatorias y aspectos sobre sucesiones. A esta conferencia asistieron un total de 13 países europeos, entre los que se encontraban Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Francia y Rusia. Durante la segunda etapa, comprendida de 1925 al año 1928, se celebraron solo dos reuniones. La primera, en 1995, con la participación de 7 nuevos países, entre los que resaltan el Reino Unido y Finlandia, se dio el retiro de Rusia. En esta reunión se atendieron los regímenes de quiebra, el derecho sucesorio y la ejecución de sentencias extranjeras. La segunda conferencia de 1928 no presentó demasiados cambios y el ambiente tenso de Europa por la Segunda Guerra Mundial complicó más los futuros proyectos. Hubo un pequeño estancamiento entre la última reunión de la segunda etapa y la tercera, pues la tercera empezó en 1951 y comprende hasta la época actual. Después de la guerra, los países como la Alemania Federal, Austria, Bélgica, Holanda y Noruega promovieron la realización de la conferencia nuevamente. De manera paulatina, países del continente americano se unieron también a la conferencia, como Brasil, Canadá, Estados Unidos y México. Para el año de 1999 se han celebrado 32 sesiones, por lo que esta convención tiene un estatus permanente y son miembros 69 países de todo el mundo. Muy bien, ahora, la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional. A 50 años de la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, más precisamente el 17 de diciembre de 1966, durante una de las asambleas de la Organización de la ONU, la delegación de Hungría presentó la propuesta de crear medidas de adaptación en materia mercantil internacional. Dentro de estas medidas se buscaría un proceso de redefinición de estructuras, funciones y objetivos comerciales. La CNUDMI fue creada con el propósito de armonizar y unificar el derecho mercantil a nivel mundial. Esta labor se realiza mediante métodos y criterios adecuados que estimulan la cooperación dentro de la materia. Más específicamente, hay 6 puntos de los que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional se encarga. La primera es la de convenciones internacionales. Se realizan periódicamente y de entre todos los países miembros.
se basan por leyes modelo. Su principal objetivo es dar recomendaciones para la elaboración de textos legislativos. Estos textos legislativos se ven acompañados de guías jurídicas y reglas uniformes. La característica especial de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional es que los participantes en general son especialistas en la materia y se reúnen 2 veces al año durante periodos de 1 o 2 semanas. El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado. En 1886 se celebró la primera convención que se centraba única y exclusivamente en el derecho y la propiedad intelectual. En 1890 se ampliaron los temas a propiedad industrial y las normas de conflicto. No fue hasta el año de 1910 cuando realmente tomó relevancia. En esta convención se establecieron las bases del derecho marítimo internacional en la ciudad de Bruselas. Fue un cambio completamente radical y algo que no se había visto antes o no se le había dado la importancia. Así como las anteriores convenciones, esta también tiene 3 etapas. La primera se inicia con su fundación desde 1927 hasta 1939. Se atienden asuntos como los pagarés, cheques, letras de cambio y el estudio de las obligaciones civiles y mercantiles. La segunda realmente no presenta muchos cambios, pero inicia en 1939 y dota de autonomía a todos los Estados miembros, que en total fueron 21. La número 3 comienza después de la Segunda Guerra Mundial y se extiende hasta el día de hoy. Actualmente tiene 25 proyectos para organismos e instituciones. La característica propia del UNIDROIT, tal como en la convención anterior, es que elabora estudios y proyectos, organiza congresos de derecho comparado y privado. Se sigue el sistema tradicional de representación de países mediante delegados, en la que participan también como invitados profesores cuyo trabajo contribuye a la materia. Esto significa juristas, científicos y gente que aporte una cantidad de información considerable a la materia. La Conferencia Interamericana Especializada de Derecho Internacional Privado. Esta surge después de 20 años de inactividad en materia del derecho internacional privado. La Organización de los Estados Americanos, o como su abreviación, OEA, convocó a una conferencia especializada. Sin embargo, la respuesta de los países realmente no fue rápida e incluso fue ignorada. La convocatoria sucedió en 1965, pero realmente no fue hasta el año de 1971 que se le dio el impulso necesario, y fue así que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos aprobó la creación de una conferencia especializada. Luego de vencer trabas democráticas en 1975, oficialmente se creó la Conferencia Interamericana Especializada de Derecho Internacional Privado. La estructura de esta conferencia es que para que un tema sea discutido en la conferencia, primero son propuestos por un comité jurídico internacional, donde se calendarizan y se preparan los proyectos que serán sometidos a la consideración de la conferencia especializada. Como sus siglas CIDIP, se organiza cada 5 o 6 años. La primera conferencia especializada se llevó a cabo en Panamá, donde se aprobaron 6 convenciones sobre conflicto de leyes en materia de cheques, régimen de poder de cambios para utilizarlos en el extranjero, letras de cambio, pagarés y facturas de arbitraje comercial. Hasta la fecha se han llevado a cabo 6 conferencias, siendo la más reciente la de Washington en el año 2002. El Seminario Nacional de Derecho Privado es el principal foro de Derecho Internacional Privado de México. Se trata de reuniones académicas que se han celebrado de manera ininterrumpida durante 30 años. Estas reuniones han sido de gran trascendencia en la materia. El fundador fue el profesor Leonel Pérez Nieto Castro, quien en colaboración con el profesor alemán Jürgen Sandbentlen
inauguraron como conferencistas y ponentes lo que hoy se conoce como Seminarios Nacionales de Derecho Internacional Privado. La estructura consiste en un comité seleccionador de las ponencias que se presentarán a debate. En función de los temas, el comité organizador determina a su vez las mesas de debate y nombran a quienes las presidirán. Esto, de manera bastante discreta, eleva la calidad del material que se expone. En cada seminario son invitados profesores y juristas extranjeros, principalmente europeos, así como representantes de universidades mexicanas como la Universidad Nacional Autónoma de México, o como su abreviación, UNAM. La Academia Mexicana de Derecho Internacional Privado y Comparado. Fue fundada en 1968 por los profesores especialistas en la materia y abogados Guillermo Gallardo, Jorge Carrillo, José Luis Siqueiros y Julio César Treviño, por mencionar algunos. A pesar que al principio sus bases eran ius privatistas, para el año de 1993 el instituto se convierte en academia y esta, a su vez, queda regulada por estatutos orgánicos. Las últimas modificaciones datan del año de 1997 y fomentan, primeramente, la investigación y solución de problemas que interesan al derecho internacional privado. Segundo, impulsa el mejoramiento de las técnicas de enseñanza del derecho internacional privado. Tercera, busca la organización de seminarios de derecho, sesiones de estudio, mesas redondas y demás actividades relacionadas con el derecho internacional privado comparado. Estas son solo algunas de sus funciones, pues tiene bastantes, como por ejemplo el otorgar distinciones a personas que presten servicios eminentes o realicen investigaciones destacadas en el campo de las materias objeto de estudio. También se pueden proponer a las autoridades competentes la expedición, revisión o reforma de ordenamientos legales, así como sus criterios de aplicación e interpretación relativos a la nacionalidad, la condición jurídica de los extranjeros, los conflictos de leyes, los conflictos de competencia, la cooperación judicial y demás aspectos relacionados con el derecho internacional privado. En general, todas las convenciones han traído grandes cambios, no solo en una materia aislada, sino que abren el mundo para una posibilidad jurídica enorme. Evitamos el territorialismo de leyes, se hace una apertura y una interpretación mucho más grande. Entonces, esto enriquece nuestra materia, enriquece incluso las propias leyes internas de los países y sobre todo enriquece nuestra vida jurídica. Muchas gracias por su atención.